lenguas de todas las naciones e introducirlos a la gloria, la familia más excelsa que existe, la familia del propio Dios. Esos son ustedes, hermanos, los hijos y las hijas del mismo Dios. Por lo tanto, no vamos a vivir cualquier clase de vida, porque nuestro Padre es el mejor Padre que existe. Y tenemos que ser como es nuestro Padre. Y Él sabe cómo quiere que seamos. A veces nos tiene que corregir un poquito, lo hará con el mayor cariño, con el corazón más lleno de compasión, amistad y buena voluntad. Pero a veces sabe que necesitamos una correccioncita, si no, no sería un papá, sería como un abuelito gordo de esos, que los nietitos le juegan y que malcrían a los hijos. Dice que los papás los corrigen y los abuelos los malcrían, ¿no? No dicen así. Pero nuestro Dios es nuestro Padre. Amén. Es nuestro Padre. Y el mayor bien que Él puede hacernos es darnos su propia vida y hacernos como Él es. Que participemos con Él y lo hagamos todo en unión con Él. Y que lo que hagamos seamos lo que Él hace. Y lo que Él hace es lo que nosotros hacemos. Que nosotros guardemos sus obras. Qué precioso. Que Dios quiere hacer las cosas con nosotros. Y quiere que nosotros hagamos las cosas con Él, como en el caso de Jesús. El Padre ama al Hijo y le muestra las cosas que el Padre hace para que el Hijo las haga igualmente. La muerte del Señor fue suficiente y fue una obra consumada, pero Él le concedió el honor a Simón de Cirene de cargar la cruz un poquitito. No se puede comparar la cruz del Señor con la cargadita que hizo Simón, que bueno, puede ser una cargadita pesada, nos dirá Simón después. No fue tan fácil, fue peor la del Señor. Pero eso simboliza algo, que el Señor le haya concedido el privilegio, la honra a Simón Cireneo de cargar un poquitito de la cruz. Eso significa que Él nos está pidiendo lo mismo a nosotros. Amén. Para que Él pueda tener iglesia. Dice, las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Para que el Señor pueda tener la iglesia, las personas tienen que salir de su comodidad. Salir de las cosas en las cuales uno siempre quiere estar, facilitas. A veces el Señor requiere para que la iglesia aparezca en un lugar, que algunas personas que lo aman estén dispuestas a unas pequeñas molestias. No son nada. Sí, se le va a gastar un poquito de su gasolina. Quizás se le va a dañar una llanta del carro. Quizá vaya a tener una pequeña molestia en el camino. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso sino una honra? ¿Usted cree que las cicatrices del Señor Jesús no son ahora una honra para Él? O si no, cuando resucitó, las hubiera desaparecido. Poder tiene Él, si tuvo poder para resucitar un cuerpo de la muerte. ¿Cómo no va a tener poder para borrar las cicatrices de sus manos? Pero Él a propósito las dejó. Dejó sus cicatrices para ser identificado. Y Tomás lo identificó. Este es. Él no iba a creer si no metía su dedo ahí en sus llagas. Entonces el Señor sabía lo que iba a decir Tomás, entonces se reservó las llagas. Se reservó las heridas a propósito. Y esas son hoy su honra. Entonces cualquier bobadita que pasemos por el Señor es nuestra honra y nuestro privilegio. Amén. Y hay que estar dispuestos por amor al Señor a lo que Él nos pida. Él nunca nos va a pedir algo más de lo que podemos soportar. Tú nunca podrías hacer cosas por tu sola fuerza. De pronto te das cuenta que si en alguna bobería cooperaste con el Señor fue por la ayuda sobrenatural de Dios. ¿Cómo aguantó esa mujer? ¿Cómo aguantó esa hermana a su marido que la deja tanto tiempo? Eso lo hace con alegría para el Señor.
y se sostiene sobrenaturalmente por la gracia. La obra del Señor se realiza así se realiza, poniéndose en el altar de Dios. Eso es cumplir en nuestra carne las aflicciones de Cristo. Se nos concede la honra, el privilegio, como a Simón de Cireneo, cargar un poquitito la cruz. Eso no le quita méritos al Señor Jesús, al contrario, le añade méritos, porque en algo en lo cual nadie le pudo ayudar, aún en eso Él quiso que Simón Cireneo lo ayudara. ¿Ve? Entonces cada uno de nosotros acá es considerado honrosamente como un pequeño Simón Cireneo, para que esté dispuesto a cualquier molestecita, cualquier afliccioncita, leve y momentánea y pasajera, por el Señor. Amén, por el Señor. Ahora dice, aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Para que la iglesia sea edificada, debemos estar dispuestos a ponernos en su mano, a perder ciertas comodidades, ciertas cositas. Amén. Lo cual será nuestra honra y nuestra alegría. Debemos hacerlo con alegría y no pensando que estamos haciendo demasiadas cosas. Nada de eso, hermano. No es nada. Cuando María quebró el vaso de alabastro, Judas decía, ¿para qué este desperdicio? ¿Cuál desperdicio? El Señor es digno de que no solo uno, sino todos los vasos de alabastro se quiebren a sus pies. Todas las coronas se pongan a sus pies. No es digno. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que es un desperdicio? Amén. Ahora dice Pablo algo más. Claro, es la consecuencia de esto. Porque el Señor murió para tener una iglesia gloriosa. Murió por nuestros pecados, sí, todo eso ya lo sabemos. Pero dice aquí, aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, cumpliéndose en Pablo o en ti o en mí un poquitito. Nosotros cooperando con aquello por lo cual Cristo murió. Cristo murió para tener una iglesia gloriosa. Entonces Él por su muerte tiene derecho a casarse con una iglesia gloriosa. Y la va a tener. Él se va a presentar una iglesia. Por ejemplo, aquí nuestro hermano construyó su casa para tener su novia, tener su esposa. ¿No es así? Bueno, eso es lo que nos corresponde a todos. El Señor también ha hecho lo mismo. Entonces, la continuidad de esas palabras, de ese sentido, es lo que dice, de la cual, o sea, de la iglesia fui hecho sirviente. Porque a veces cuando nosotros leemos la palabra ministro, sí, es lo mismo. Esa es la palabra diácono, ministro, diácono, quiere decir servidor, sirviente, sirvienta. Porque es que a veces cuando decimos ministro, parece que nos ponemos así como los importantes. Pero Pablo usa la palabra al contrario, en el otro sentido. Él está hablando de aflicciones. O sea, él está hablando de ponerse a servir, no a ser servido, no a exaltarse a sí mismo, sino a exaltar a los otros y ponerse a disposición de los otros por amor del Señor. Eso es lo que quiere decir eso. Entonces ahora Pablo, en continuidad con ese sentir, él dice, de la cual, de la iglesia fui hecho ministro, según la administración de Dios. Hay una administración de Dios que me fue dada, o sea, Dios le encomienda a cada uno algo en esa tarea. Cada uno de nosotros debe realizar algo para este propósito, para que el Señor tenga su iglesia gloriosa. Para eso estamos en la tierra. Vivimos principalmente es para nuestro Señor.
No vivimos solamente para lo nuestro. No. Si hacemos alguna cosa es para que el Señor pueda contar con algunos viáticos, con lo que nosotros le colaboramos. El Señor, hermanos, es dueño del cielo y de la tierra, de toda plenitud, dice el Salmo, y lo repite el Nuevo Testamento. Pero a Él no le gusta contar con eso, sino con lo que tú voluntariamente le devuelves. Con eso es que el Señor cuenta. El Señor es dueño del cielo, de la tierra, de nuestras personas, de todo lo que somos y tenemos. Pero Él no quiere usarlo de una manera forzada. Él quiere hacer lo más alto, que es tener un santuario, y que nos lo pide que se lo hagamos con ofrendas voluntarias, y ya no estamos hablando del salón exterior, porque aquel santuario exterior era una figura del verdadero, que es la iglesia. Entonces Dios le dijo a Moisés: Moisés, dile al pueblo, los que quieran voluntariamente, que me hagan un santuario. O sea, hay que darle al Señor lo que Él pide para lo que Él quiere. No lo que a nosotros nos sobra y que nosotros queremos. Él merece tener lo que Él quiere, solo que Él no quiere tomárselo a la fuerza. Él quiere tener una familia, estar rodeado de hijos, pero si los mismos hijos no quieren estar, Él los respeta. Pero Él dijo: dile a Israel, al pueblo, que me hagan un santuario, y habitaré en medio de vosotros, y me seréis hijos e hijas, y yo seré vuestro Dios. Dios quiere tener un santuario, una casa, y esa casa es una familia, la familia de Dios. Hermano, ¿por qué nos estamos conociendo? ¿Por qué nos estamos visitando? ¿Por qué incluso unos hermanos de Colombia se casan con hermanos de Chile y de Brasil y eso? Porque Dios quiere tener una casa, y esa casa no es física, esa casa es una familia. Dios quiere que su familia sea un ejemplo para toda la tierra, y que muchas personas más ingresen en su familia. Él quisiera que todos los hombres fueran salvos y que ninguno perezca, pero Él no hace eso a la fuerza, porque ese no es el carácter de Dios. ¿Qué clase de alegría va a ser para Dios si está siendo forzado, amedrentado? ¿Sería eso verdadera adoración? Al contrario. Cuando como Job está sufriendo, pero voluntariamente y con alegría lo honra, eso es lo que Él merece. Lo que Él merece es ser adorado de verdad, en espíritu y en verdad. Eso es lo que nuestro Padre busca. Si fuera a tener robots amedrentados, un robot que lo adora obligadamente, satisfaría el corazón de Dios. ¿Acaso la adoración de un robot es adoración en espíritu y en verdad? Claro que no. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? La ofrenda voluntaria. Por eso le dijo a Moisés allá en Éxodo 25, el que de todo corazón, voluntariamente, espontáneamente, diere para la casa de Dios. Entonces la casa de Dios solo se realiza con los que quieren que Dios tenga casa, con los que son uno con los intereses de Dios. Y Dios tendrá esto con los que le aman. ¿Ve? Dios lo tendrá con los que le aman. Si usted no quiere ir, Él lo va a dejar libre. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. El que quiera, venga y beba gratuitamente del agua de la vida. O sea, las cosas con el Señor son así, el que quiera. El Señor es dueño de todo, pero solo Él es honrado de una manera especial. Él le llama tesoro especial, porque Él es dueño de todo, y en un sentido todo sería como un tesoro de Dios, pero hay un tesoro especial. Aquellos que le aman, dice que son para el Señor un tesoro especial.
Entonces el Señor se merece un tesoro especial. Y esa es la iglesia. Ese es el servicio de la iglesia, el servicio de los hijos y de las hijas de Dios. El servicio especial, voluntario, alegre, espontáneo, que no está reclamando por esto, que no está chillando por aquello. Amén. Sino que le sirve al Señor por alegría. Como ese canto que nuestro hermano Roberto el Señor le dio. Nada quiero para mí cuando parta de este mundo. Las gavillas traeré. Amén. Él lo merece. Él merece esto. Entonces, las aflicciones de Él son para tener esto, la iglesia. Y se nos concede también a nosotros un pequeño monto de colaboración con Cristo. Son pequeñas molestias que para nosotros deben ser una honra, como las cicatrices de Él son una honra, en vez de estar el Señor acomplejado porque le quedaron esas cicatrices, al contrario, son una honra. Y le preguntarán, ¿de dónde tienes estas heridas? Dice, con ellas fue herido en casa de mis amigos. Y le llama amigos. Aquellos por quienes Él fue herido. ¿No es eso muy precioso del corazón de Dios? Que el Señor haya retenido las heridas porque son la base de la amistad de sus amigos. Son lo que asegura el que tenga iglesia. Amén. Entonces, por eso es que hay que servir a Dios en ese espíritu. Y entender para qué estamos aquí, para colaborar en qué debemos invertir nuestra vida. Desperdicio es usarla en otra cosa distinta a esto. Eso sí es un desperdicio. Usar la vida en una cosa que no sea servirle al Señor. Ese sí que es una pérdida de tiempo. Ahí sí que habrá lloro y crujir de dientes cuando se le acabe el tiempo al Señor y la gente llegue con las manos vacías y dice que ocupó toda su vida solamente en boberías, en cosas necias. Se dejó distraer y perdió el tiempo y no le colaboró a Dios con nada. Ahí sí que habrá llanto y crujir de dientes. Ahí sí que habrá vergüenza. ¡Qué vergüenza! Entonces ahora dice, ¿para qué? Dice, de la iglesia fui hecho servidor, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Y ahora empezamos a entender un poquito ese servicio para que haya iglesia. Y dice Pablo, administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Vosotros son los hermanos, los miembros de la iglesia. Y hay que, para que Dios tenga iglesia, familia, para que Cristo tenga novia, esposa, entonces Dios da una administración. Y esa administración es para esto, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pues fíjese que aquí el apóstol hace otra expresión. El anuncio cumplido de la palabra de Dios. Él hubiera podido decir que anuncie la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo no se lo dejó decir así como tan incompletamente. Él dice que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. No es la primera vez que Pablo habla en esos términos. Dice a los tesalonicenses que él oraba para poder volver a Tesalónica, para poder completar la fe de los santos. O sea, los santos ya tenían fe, de hecho él mismo da testimonio de la fe de ellos, y que como ellos también amaban a la gente,
evangelizando, y que cuando Pablo llegaba a algún lugar para evangelizar, ya los hermanos en Tesalónica se le habían adelantado y hasta contaban la historia cuando Pablo había llegado por primera vez a predicarles a ellos, y ahora ellos habían recibido al Señor y le compartían por Macedonia a los demás. Era una iglesia que amaba y que creía amaba y también misionera. Pero como Pablo sabía para qué existe la iglesia, cuál es el llamamiento de la iglesia, y que no es no solamente no irse al infierno. Entonces él sabía que la fe de la iglesia debía ser completada. ¿Ustedes no recuerdan esa expresión? ¿Quieren verla? Marquemos aquí en Colosenses y pasemos allá a la siguiente, que es Primera a los Tesalonicenses. Capítulo 3, versículo 10. Primera Tesalonicenses 3:10. Dice Pablo, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro, ¿y qué será? Comer un buen almuerzo, tomar una buena siesta y echarnos ya satisfechos. Claro, gracias a Dios por la comunión. Pero dice ¿para qué? Dice, verso 10, que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. O sea que el misterio de la fe tiene un contenido completo. Y la iglesia en Tesalónica tenía fe, amor, era misionera, pero Pablo sabía que no tenía el depósito completo de la fe. Entonces él oraba para que la fe de la iglesia fuera completa. ¿Se da cuenta? Completa. Y por eso dice, anuncie cumplidamente la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios tiene un monto, tiene un contenido. La palabra de Dios tiene unos fundamentos y tiene una edificación y tiene una culminación. Y a veces las personas se quedan por el borde. Escuchábamos un testimonio que daban unas personas